Muy buenas tardes amigos, estamos en un nuevo vídeo de nuestro canal, transmitiendo desde Países Bajos para todas aquellas personas de habla hispana. Hoy vamos a retomar con uno de nuestros temas de un inicio, que es sobre la reforma constitucional en Cuba, o lo que algunos llaman la constitución del Partido Comunista Cubano. Para eso tenemos con nosotros acá un invitado. Con nosotros tenemos a Franklin Varela, que es un joven youtuber cubano y activista del movimiento Cuba Decide y que tiene su canal de YouTube que se llama Let's Talk About Cuba. Franklin, buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal. Gracias, Víctor, por la invitación y para mí un placer y bueno, buenas tardes igualmente. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la reforma constitucional y bueno, es algo ya característico en nuestro canal, hacer las cosas un poco menos formales y más dinámicas. Así que no te pongas nervioso, y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Tú sabes que ahora en Cuba se está dando todo este proceso de reforma constitucional, de una nueva constitución que reformaría prácticamente totalmente la constitución de 1976. ¿Cuáles son tus perspectivas al respecto? Es decir, ¿cómo tú calificas esta nueva reforma o esto que algunos llaman como la reforma de la constitución del Partido Comunista? Víctor, yo creo que desde mi punto de vista es el mismo punto de vista que tienen la mayoría de los cubanos, sobre todo la juventud cubana, y es que esta reforma responde únicamente a un partido único en Cuba, responde a los intereses del gobierno cubano y realmente no responde a los intereses del pueblo. Es una constitución que pretende privar al pueblo de muchos derechos y sobre todo seguir la continuación del socialismo en Cuba, un sistema que ha sido impuesto por un gobierno que ya lleva más de 50 años en el poder, con una transferencia de poder que tampoco la eligió ni la decidió el pueblo, y sobre todo el tema de un único partido. O sea, es imposible que llevar a cabo un sistema democrático en Cuba bajo este proyecto que el gobierno cubano pretende imponer al pueblo, o sea, esta reforma constitucional. No estamos de acuerdo. Y por eso es la lucha nuestra y el accionar que estamos tomando para que el pueblo de una vez y por todas tome acción y se decida rotundamente a decirle no a esta reforma. Franklin, tú también eres activista por los derechos de la comunidad LGBT cubana, pero yo quiero hacerte algunas preguntas al respecto. Y, por ejemplo, hemos visto a través del sistema informativo de la televisión cubana, a través de medios de prensa oficialistas, hemos visto cómo los debates de la Constitución, los debates de este proyecto, todos están basados, prácticamente todos están basados en un único artículo, el artículo 68, que establece que el matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas, que abre la puerta al matrimonio igualitario. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué los debates están centrados en ese punto específico y no en tantos otros, como por ejemplo el artículo 5, como por ejemplo el artículo 3? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que esos debates están buscando o se ha centrado en el tema del matrimonio igualitario? Víctor, yo pienso que ese artículo, o sea, el artículo 68, fue puesto en esa constitución, o sea, en esa reforma con un objetivo. O sea, para el mundo entero es darle la imagen a Cuba, primeramente, de que es un país abierto, vender ese sistema socialista que tanto pretenden que sea comprado por muchos gobiernos, para ellos seguir imponiendo su sistema comunista, socialista. Pero sobre todo, el principal objetivo es ese precisamente que tú decías, o sea, volcar toda la mirada hacia el artículo 68. ¿Por qué? Porque es más, el que ha tenido mayor repercusión por la sociedad cubana, o sea, una sociedad caracterizada por el machismo, por la homofobia, y que le da la posibilidad de debatir y de desvirtuar, o sea, centrar todas las miradas en ese artículo y no mirar hacia otros artículos que sí tienen un peso y una importancia, como el artículo 3, como tú decías, el artículo 5, el artículo 12, entre muchos otros. Sí, Franklin, porque yo estoy viendo que en los medios de prensa, a pesar de otros temas, porque incluso ha salido el tema de legalizar
la eutanasia, es decir, aquellas personas que llegan a una cierta edad y no quieren seguir viviendo, que tengan el derecho a poderse quitar la vida. Estamos viendo cómo algunos grupos o movimientos de apoyo a los animales también están presentando sus opiniones o sus ideas. También hemos visto cómo los medios de prensa están sacando o están desvirtuando un poco el tema de que el presidente se quede vitalicio. Es decir, ¿por qué en este aspecto del matrimonio sí se está haciendo un debate fuerte que incluso no crees tú que pudiera dar la impresión a la comunidad internacional de que la sociedad cubana aún no está preparada para el matrimonio? Exactamente. Y lo otro que hay que tomar en cuenta, David, mira, se está dando el fenómeno de que, ¿por qué? Acaba de hacerse la pregunta, ¿por qué sí, o sea, la población puede volcarse, dar su opinión hacia el artículo 68 y sin embargo, activistas por los derechos humanos, activistas políticos que van, no digo de una forma violenta, sino de una forma pacífica a luchar por sus derechos, se les reprime? ¿Por qué no se le deja debatir? ¿Por qué no se le da libertad de expresión? Entonces sí hay libertad de expresión para debatir sobre el artículo 68. Exactamente. Bueno, ahí se da la doble moral del gobierno cubano. Sobre esa era mi segunda pregunta y es, ¿tú crees que el artículo 68 sea una cortina de humo dentro de esta reforma constitucional? Absolutamente. Absolutamente. De eso no cabe duda. Sí, porque estamos viendo cómo los debates se están centrando en un aspecto que es importante y que la comunidad LGBT se lo merece, pero hay otros aspectos de la vida social, política y económica del país que no están siendo analizados. Exacto. No, y también cabe destacar dónde está el pronunciamiento de Mariela Castro respecto a todas estas iglesias, las católicas, las metodistas. ¿Dónde está? Sí, sobre eso yo quisiera saber cuál es tu opinión. Es decir, la iglesia, que nunca antes ha tenido voz ni voto dentro de la sociedad cubana, que el propio Estado se la quitó. Exacto. Donde en los años 60 las unidades militares de apoyo a la producción, las UMAP, eran campos de concentración de cristianos, homosexuales, personas desafectas a la revolución. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú crees de esta nueva actitud de algunas denominaciones evangélicas, no son todas, y de la Iglesia Católica con respecto a esto? Realmente es extraño y a la vez alarmante y sospechoso. O sea, hay sospecha de incluso un vínculo, un trasfondo político en esto, donde está la mano de seguridad del Estado. No sí, con el obispo de la Iglesia Metodista. Exactamente, y ahí tú ves la falsa imagen del gobierno, la falsa imagen del CNSX. Que la propuesta del matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, es totalmente incompatible con la historia, con los valores culturales y el pensamiento de los padres de nuestra patria. Que al final muchos dicen que sí, que se ha dado cambio. No podemos decir tampoco que no, que sí se han llevado algunas reformas, algunos cambios, pero el cambio esencial, ¿qué hacemos? O sea, nosotros como, de hecho no podemos ni hablar incluso de una comunidad LGBT en Cuba. Yo no quiero hablar de una comunidad, no existe. Para mí es una población LGBT que ha estado siempre discriminada, marginada. ¿Qué tiene de lógico que tú ahora le des este derecho que es un derecho nuestro? O sea, lo hemos venido exigiendo, pero es un derecho humano. Exacto. Que hemos reclamado por tantos años y que bueno, ahora quieren hacerlo realidad. Aún está en debate, vamos a ver. Pero ¿qué lógica tiene de que tú pongas en una constitución, legalices el matrimonio igualitario, si tú todavía le privas de los derechos esenciales a esa población, que son derechos legales para tú defenderte? Ahora mismo tú, muy bonito, te casas, tienes ciertos derechos legales como el acceso a bienes de tu pareja, herencia, etcétera. Pero desde el punto de vista legal, ¿te ocurre algo? No tienes a quién recurrir. Y esto, para mi opinión, y es la opinión de muchos otros activistas de la sociedad civil, tú verte desprovisto de esta protección legal y tener a mano el Estado te da ahora la posibilidad de casarte desde el punto de vista legal, ¿no? Pero eso para mí influye incluso en poner tu vida más en peligro de lo que ya estaba. Porque ahora va a ser, la sociedad todavía cubana no está preparada, se está viendo con todas estas manifestaciones, de hecho, donde hay todos los debates públicos, el tema que siempre recurre es el tema del artículo 68. O sea, la mentalidad del cubano todavía no está preparada para esto.
Es decir, Y- ¿tú crees que, disculpa que te interrumpa, pero ya estás respondiendo mi próxima pregunta, ¿tú crees que la comunidad LGBT necesita matrimonio o derechos, leyes que la protejan? Vito, para mí lo más importante, primero, o sea, es como tú gateas y después caminas. O sea, vamos a ir paso por paso. Es un derecho, como decía, o sea, incluso no hay ni que establecerlo. dárselo, Exactamente, exacto. es un derecho Exacto. por ser derechos universales humanos. Pero lo primero es dar el aparato jurídico legal para tú proteger a esa población. Exactamente. Eso todavía no está y es lo primordial. Exactamente. ¿Tú crees que se llegue a aprobar el matrimonio igualitario? Pudiera ser. Pero hay que ver, Víctor. Yo pienso que sí, que pudiera. Pero ya hemos hablado de eso. Es todo un montaje. Exactamente. Ahora, yo creo que vale la pena destacar porque te veo con un pullover de Cuba Decide y te presenté como un activista del movimiento de la plataforma Cuba Decide. ¿Qué opinas de Cuba Decide? ¿Por qué Cuba Decide? Es decir, ¿por qué optas por dar tu apoyo a Cuba Decide de Países Bajos? Es decir, ¿en qué tú ves en Cuba Decide? Víctor, mira, Cuba Decide es la plataforma que todo cubano, sobre todo la juventud, debe aprovechar en estos momentos para luchar por una transición hacia una Cuba abierta, democrática, hacia una Cuba realmente libre, que abogue por los derechos humanos, esa Cuba que en estos momentos no tenemos. Y Cuba Decide nos da esa posibilidad, junto a su líder, una joven también valerosísima, Rosa María Payá. ¿Te sientes identificada con Rosa María? Mucho. Y realmente es una joven que te inspira esa confianza, ese amor a tu patria, pero sobre todo positivismo y de que los sueños son alcanzables y que se pueden realizar. Y eso es el llamado que yo hacía a la juventud. Realmente hay que aprovechar esta plataforma de Cuba Decide, darle el apoyo, darle el no rotundo a la nueva reforma de la Constitución del Partido Comunista de Cuba, como bien se decía, porque parte de ahí, no parte del pueblo. Entonces, ¿y cuál ha sido, para aquellos que nos están viendo, cuál ha sido así sobre tu apoyo a la plataforma Cuba Decide? Es decir, ¿cuál es ese llamado, que ya y vamos a enlazarlo también a este vídeo, cuál es ese llamado que tú haces a grandes rasgos a la juventud cubana como joven cubano? Bueno, mira, primeramente lo que más se necesita ahora, o sea, el no rotundo al proyecto de la reforma constitucional. Eso ante todo. Después, posteriormente, bueno, el llamado a plebiscito del pueblo vinculante del pueblo cubano. Y ya después vamos a construir una Cuba, todos juntos. Una Cuba, como yo decía, con todos y para el bien de todos. Y sobre todo, ser muy fuerte en el nacional, en las redes sociales, porque se desvirtúa mucho la información sobre Cuba Decide, que de hecho es un movimiento que, aunque no es opositor, Es un partido político. Exacto. Y al grupo variado. Y aboga por la transición pacífica, que eso también es bueno destacarlo, pero aún así el gobierno cubano no lo ve con buenos ojos, y ya sabemos la razón. Y sobre todo eso, es la lucha, ese accionar para no rendirnos, para ser siempre activos y sobre todo que la voz del pueblo se sienta. El pueblo cubano es el que tiene que decidir en estos momentos: son mis derechos, vamos a reclamarlo, vamos a luchar y decirle no a esta constitución. Esta constitución no es del pueblo cubano, señores. Esta constitución es del Partido Comunista de Cuba, es de los gobernantes cubanos que quieren imponer su régimen, seguir por la eternidad, llevando su Estar en el doctrina poder, al exacto. mundo. Ahora y vamos a hablar en esta última parte del programa, vamos a hablar sobre tu canal de YouTube. Es decir, ¿qué te llevó a ti a crear este canal de YouTube, Let's Talk About Cuba? ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Qué buscas con este canal? Y sobre todo, son varias preguntas, y sobre todo, ¿a quién va destinado? Bueno, vamos a empezar por la última. Va destinado a la juventud cubana y a la juventud democrática del mundo, que se sientan identificados con la causa de la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la libre expresión. Y en mi canal lo que pretendo precisamente es eso, o sea, sobre todo dar un apoyo a este movimiento Cuba Decide, que tanto lo necesita. Lamentablemente no podemos estar en Cuba, todos sabemos cómo funcionan los mecanismos ahí. Tuvimos que salir huyendo de este régimen, pero desde acá nosotros damos este apoyo
este es mi granito a Movimiento Cuba Decide. La información es un arma muy importante en estos tiempos. Vamos a partir de ahí. Y sobre todo, bueno, acá ya de hecho, tú eres parte también. Tenemos el comité de apoyo en los Países Bajos a Movimiento Cuba Decide, que tenemos una labor muy ardua, muy realmente consistente, y todo lo que hagamos es bien poco, sinceramente. Cada esfuerzo es redoblarlo y nada, luchar y seguir ahí por alcanzar esa Cuba que todos soñamos. Bueno, yo quiero, antes de terminar, hacerte dos últimas preguntas, y es, ¿qué tú crees? Es decir, ¿cuál es tu llamado a la Unión Europea como parte de la Unión Europea? Porque vivimos en un país que forma parte de la Unión Europea. Es decir, ¿cuál es tu visión de por qué la actitud de la Unión Europea, que hoy ha sido de apertura con el régimen cubano, cuál es tu llamado a ellos? Realmente la Unión Europea, Víctor, no está haciendo el papel que debería hacer con el gobierno cubano. O sea, entiendo la parte en que ellos quieren un acercamiento al gobierno, pero deberían ser más activos en este acercamiento. O sea, exigirle al gobierno cubano realmente que se respeten los derechos humanos, que se respete la libre expresión, que no se reprima más a los activistas políticos. Y esto la Unión Europea debe tener un papel fuerte, y eso no lo estamos viendo. Realmente falta, y ojalá esto cambie. Y bueno. Y mi última pregunta es, ¿cuál es tu mensaje al pueblo cubano, a aquellas personas que nos ven en Cuba? ¿Cuál es tu mensaje desde tu posición, desde acá, desde Países Bajos? Al pueblo cubano, no perder nunca las esperanzas, sobre todo ahora unirse a este movimiento Cuba Decide. Recordemos que todos somos cubanos, tenemos una linda tierra, un país que amamos, y por esa patria en la cual nacimos, unos fuera, unos dentro, pero al final todos somos cubanos y tenemos que luchar por esa Cuba que de verdad merece la pena, que sea libre. Y nada, a luchar. Y sobre todo la lucha de ahora es esta, en este momento, el no al proyecto de reforma constitucional. Ese es el primer paso. No podemos darnos el privilegio de que esta constitución sea aprobada. Realmente, de ser aprobada, ya nos están quitando todos los pocos derechos que teníamos, ya nos los van a quitar totalmente, y no podemos permitir eso de ninguna manera. Bueno, para aquellas personas que nos han visto, les recordamos que estamos en el canal New Generation, transmitiendo de Países Bajos. Esto ha sido todo por hoy. Hoy contamos con la presencia de Franklin Varela, un joven youtuber y activista de la plataforma Cuba Decide, de la comunidad LGBT cubana. Muchas gracias, Franklin, por estar con nosotros acá. Y bueno, y espero que se haga frecuencia también para debatir otros temas de la realidad nacional en Cuba, y también sobre algunos temas que están relacionados con los cubanos fuera y dentro de la isla. Esto ha sido todo por hoy, amigos. No olviden suscribirse y nos vemos en un nuevo vídeo de nuestro canal. Muchas gracias.